todos los venezolanos, todas las venezolanas tenemos que unirnos en un solo corazón, en una sola fuerza, para decirle al gobierno de los Estados Unidos, basta ya de saqueo, basta ya de robo. Citgo es Venezuela, Citgo le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela, al pueblo de Venezuela. Y su dueño nominal, el dueño de sus acciones, es Petróleos de Venezuela, PDVSA. Empresa constituida y que funciona en Venezuela, con 80.000 trabajadores y trabajadoras. Una sola PDVSA, no la PDVSA fantasma creada por los golpistas, por la oposición extremista de derecha esta, de la PUC, porque tengo que decirlo, esa plataforma unitaria que ustedes ven por ahí, ese grupo político que ustedes ven por ahí, que ahora y que van a convocar primaria, que sacan candidatos, candidatas, lavándose la cara, ellos son los que están detrás del robo de la empresa Citgo que le pertenece a todos los venezolanos. Una empresa que está cotizada en unos 13.000 millones de dólares. Le pertenece a PDVSA, a Venezuela. Una empresa que por años, bueno, tuvo una actividad de interrelación con todo el mercado interno de Venezuela, con toda la industria petrolera, que entregaba utilidades a final de año, 700 millones de dólares, llegó a entregar inclusive 1.000 millones de dólares, de acuerdo al año. Una empresa que tiene más de 10.000 estaciones de gasolina a lo largo y ancho de la costa oeste y la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene 3 poderosas refinerías, una superpoderosa empresa que le pertenece a los venezolanos y las venezolanas y que no podemos permitir, no podemos aceptar que sea saqueada, que sea robada, que Venezuela sea despojada de uno de sus activos sencillamente por el filibusterismo imperial. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy, como pudimos observar en el video, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hacía un llamado a todos los venezolanos y a todas las venezolanas para unirnos en un solo corazón, en la defensa permanente de los intereses de la República Bolivariana de Venezuela y de su soberanía, especialmente en este momento que se sigue fraguando un mecanismo dentro de las medidas coercitivas del bloqueo que tienen contra Venezuela para hacerse de una filial de Petróleos de Venezuela que es Citgo. Como decía el presidente, tiene además un valor nominal importante esa empresa, tiene una cantidad de activos imponentes que están localizados en Estados Unidos y por supuesto detrás de eso lo que hay es un poco más de esta guerra contra Venezuela y esta agresión económica. Para hablar de esto y otros temas vinculados tenemos a una invitada muy especial, a la diputada Ilenia Medina. Bienvenida, diputada. Bueno, gracias por invitarme a La Balanza. ¿Quién mejor que la diputada Ilenia Medina, que además es miembro de la Comisión de Política Exterior? También está involucrándose en una comisión especial que se va a aprobar y de la cual nos va a contar un poco de qué se trata en la Asamblea Nacional para la defensa de los intereses de la nación. Es importantísimo, días antes la vicepresidenta Delcy Rodríguez en rueda de prensa dio toda una explicación, un recorrido de lo que ha ocurrido con el caso de Citgo y los fraudes que se hicieron ante la Corte de Delaware, que se hicieron también en el laudo arbitral previo a la Corte de Delaware y lo que ha continuado incluso con esta supuesta licencia que ha otorgado la OFAC para poder entregar a supuestos acreedores este tan importante activo de la República. Diputada, nosotros en Revolución siempre hemos aprendido a hablar, a ir de lo macro a lo particular y viceversa. O sea, este problema de Citgo es importante que se explique o se nos hable desde lo que ha implicado la guerra económica, lo que implica la agresión contra la soberanía y la estabilidad política de la nación. Háblanos un poco de cuál es la opinión que tiene, cómo encaja este fraude y este crimen que se está cometiendo contra este importante activo
dentro de todas las agresiones contra Venezuela? Bueno, creo que es muy puntual tu pregunta y muy pedagógica para explicarle a nuestro pueblo algo muy complejo, como es eso. Es poco entendible que, en primer lugar, Estados Unidos y la Unión Europea, desde hace bastante tiempo, unos cuantos años, han venido actuando, afectando todo el orden jurídico internacional, luego de la Segunda Guerra Mundial, que se construyó con mucho esfuerzo y de la cual formaron parte inclusive ellos, ¿no? Los países del sur, los países en desarrollo, como se decía en esa oportunidad, y los países desarrollados. Hay un desconocimiento muy contundente de parte de ellos sobre la norma internacional que regula no solamente las relaciones diplomáticas, sino las relaciones comerciales, financieras, para garantizar la paz. Mira, importante decir esto, tanto Naciones Unidas como lo que era un organismo del cual formábamos parte, la Organización de Estados Americanos, tanto en uno como en otro, se elaboraron proyectos, tratados multilaterales que comprometían a los Estados partes o a los Estados miembros, son dos figuras distintas, para garantizar relaciones de fraternidad y de paz. Eso siempre es muy importante, de respeto a la soberanía, de respeto a la inmunidad jurisdiccional de los estados y de sus bienes, de los estados y sus propiedades. Y a partir de cierto momento, bueno, ellos dejaron de desconocer justamente aquellas normas que ellos fueron parte de esa construcción. Pero si uno se pone a seguirle el curso a la actuación de Estados Unidos, que ya no solamente era la ocupación, las agresiones militares a países en diversas partes del mundo, en particular en América Latina, también uno empieza a encontrar que la conducta delictiva de Estados Unidos siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente, una conducta delictiva reiterada desde desconocimiento del derecho internacional. Por ejemplo, en el marco de la OEA hay diversos tratados multilaterales en relación a las empresas, la personalidad jurídica de las empresas, contratos, sobre sentencias extraterritoriales, cuáles son los fundamentos para que una sentencia de un país pueda ser ejecutada en otro país. Solamente de todos esos tratados, que son como 5 o 6, Estados Unidos aprueba una declaración en el cual se refiere a los juicios y señala que para que tengan validez esa declaración debe primero en función que esos juicios se hagan, por ejemplo, de una empresa de otro país en Estados Unidos, debe estar vinculado, cuando se habla de propiedad de Estado, un bien de un Estado, debe ser presentado, registrado por el gobierno que representa ese país. Ya empezamos a entender que ellos desconocen al gobierno de Venezuela. Es la única declaración que ellos fueron parte, que del resto todas las demás ellos desconocen, no se hicieron parte, como tampoco se hacen parte de las convenciones en materia de derechos humanos, porque ¿qué es lo que están señalando allí? Que el derecho internacional público-privado ellos no lo van a respetar. Sin embargo, en el caso de lo planteado por el presidente, es importante señalar que en este caso, colocando ese ejemplo, PDVSA es de Venezuela y Citgo es una filial de PDVSA. Cuando hablamos de Venezuela no estamos hablando del país, estamos hablando del Estado y la República. Es un bien de la República, por lo tanto tiene connotaciones especiales que ellos no pueden burlar. Ellos tienen, por cierto, leyes, tanto Reino Unido como Estados Unidos, tienen leyes en relación a la inmunidad de jurisdicción de los estados y de sus bienes. Habría que investigar seriamente dónde están esas debilidades, porque ellos están desconociendo que Citgo es una empresa filial de PDVSA, es importante decirlo, y por lo tanto el Estado venezolano no pueden actuar como están actuando. Nos parece tanto la declaración del presidente Nicolás Maduro como la de la vicepresidenta ejecutiva, donde él estaba, eso fue antes del 1 de mayo, por eso un poco todos nos vimos sorprendidos
de la declaración del presidente ese día, 1 de mayo, porque fue en ese momento cuando se constató que pretendían embargar a Citgo, y eso es sumamente grave, eso no lo pueden hacer, eso está prohibido por el derecho internacional, por declaraciones, resoluciones de Naciones Unidas, inclusive, aunque ellos no hayan votado a favor, se hacen parte, están obligados a respetarlo. Era un robo, un desfalco abierto, público, notorio y comunicacional, como decimos acá en Venezuela, y creo que fue muy pertinente las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva cuando dice nosotros no vamos a reconocer ese embargo. Si lo hacen, las deudas que tenemos con esa relación crediticia que tenemos con algunos acreedores no las vamos a reconocer. Por lo tanto, creo que la actuación, esas declaraciones y la actuación probablemente de estas empresas que pretenden, que tienen deudas con Venezuela, que nosotros somos acreedores, deudores, lo pensaron mejor y ahorita, ayer se informó que fue suspendido temporalmente el embargo a Citgo. Mira, uno pensando ya apartándose un poco de lo jurídico, uno dice, bueno, Citgo funciona, solo puede procesar crudo venezolano. Citgo está justamente en el eje energético norteamericano de Houston, donde están todas las fuerzas energéticas de ese país. Si eso es así, si ellos embargan Citgo, ¿quién les va a vender petróleo que necesita Citgo para poner a producir todo lo que implica combustibles, lubricantes y otros productos? Sobre todo el lubricante, por eso vemos largas colas en Florida. ¿Quién les va a vender eso? Es una gran pregunta que tenemos que hacer. No deberíamos venderle ni una gota de crudo y nosotros tenemos suficientes clientes en el mundo y decirle, bueno, si eso sucede no tenemos nada que venderle y además, ¿qué va a pasar con esa empresa? Entonces hay muchas preguntas que tenemos que hacernos. Creo que fue importante la declaración de alerta que hizo la vicepresidenta ejecutiva del país, porque hay un resultado importante. Claro, lo hace con la absoluta orientación del presidente de la República. Claro. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener claro que las medidas coercitivas unilaterales están prohibidas por el derecho internacional. Hay una carta, la Carta de los Derechos Económicos de los Estados, dictada por Naciones Unidas en los años 74, una propuesta de los países en desarrollo, donde el artículo 16 es muy importante, que dice que está prohibido que los países desarrollados actúen contra los países en desarrollo de forma, el neocolonialismo, el apartheid y todas las formas de agresión. Todas las formas de agresión, porque ellos han pretendido decir que la única agresión que ellos reconocen es la militar, que lo demás no es agresión. Ya en ese acuerdo, en esa Carta de los Derechos y Deberes de los Estados, se señala allí toda la forma de agresión, que la económica, la pretender impedir que los estados puedan hacer uso a su libre albedrío de sus recursos, es un delito. O sea, tratar de imponer, de sojuzgar, de impedir, es un delito. Además es un delito de lesa humanidad y así lo ha referido la Asamblea Nacional, la Asamblea de Naciones Unidas, en reiteradas resoluciones donde especifica claramente que todo mecanismo, sea político, diplomático, comercial, financiero, que pretenda socavar, bajo coerción. Claro, bajo coerción, que pretenda socavar derechos, el acceso a los alimentos, el acceso a medicina, el acceso al libre comercio o cualquier otra modalidad que cause dolor en el pueblo, que busque la pérdida de bienestar del pueblo con fines además políticos, que es lo más perverso, eso es un delito de lesa humanidad. Y los países que implementan medidas coercitivas unilaterales incurren en crímenes de lesa humanidad. Y eso es otra defensa que hay que dar, porque habrá que dar en su momento esta defensa para determinar que estas medidas contra Venezuela, todas, porque estamos hablando de acciones terroristas,
Claro, que también se de todo incluye. tipo. Estamos hablando de soborno a Mercenarios. funcionarios, porque estas conspiraciones, y eso lo vamos a hablar más adelante, esta conspiración en la que Estados Unidos, en la que esta red internacional vinculada a estas acciones terroristas tocan Con la complicidad de intereses locales internos. de funcionarios locales, porque esto es una conspiración, no es otra cosa que una conspiración lo que ocurrió en PDVSA y lo que ha ocurrido con las criptomonedas. Esto es una conspiración. Y todas las personas allí involucradas han sido tocadas, han sido estudiadas, han estudiado sus debilidades, sus vicios, sus fragilidades y han sido tocadas por estas redes para generar desestabilización en el país y atacar el corazón de la República, que es nuestra gran empresa petrolera. Sobre este tema vamos a seguir conversando con la diputada Ilenia Medina al regreso de este espacio. Continuamos en la balanza con nuestra querida diputada Ilenia Medina, miembro de la Comisión de Política Exterior, además embajadora de carrera, quien ha tenido además una larga trayectoria en el área diplomática, en la defensa de la nación, de nuestra república a nivel internacional. Y en este momento además está integrando una comisión especial que se va a aprobar, se está aprobando. Cuéntanos un poco de esa comisión especial. Bueno, importante señalar que en los últimos, bueno, siempre desde que se instaló esta asamblea, recuperamos la soberanía y la dignidad del país y está atendiendo los problemas que efectivamente aquejan a Venezuela. Yo creo que eso es importante decirlo, porque el anterior lo que hizo fue entregar la soberanía, los activos, los recursos. Tratar de remediar este daño nos exige mucho tiempo, mucho estudio, mucho esfuerzo y lo hacemos de verdad con mucho compromiso, placer, si se quiere. Dos leyes se han trabajado. Una ya está aprobada en segunda discusión, está aprobada, la ley de extinción de dominio, que procura, que establece la forma para todos aquellos que han hecho desfalcos tan brutales al país. Bueno, no solamente es la sentencia en el ámbito penal, sino que en lo civil lo que corresponda, pues, y se haya enriquecido a costa de los bienes del Estado, de los bienes públicos, que deben estar al contrario para beneficiar a nuestro pueblo. Bueno, hay una serie de atribuciones que establece esa ley de extinción de dominio, que se le aplica a todas aquellas personas que una vez se ha detectado, se ha investigado suficientemente, que han defalcado, puedan inmediatamente congelar de acuerdo al proceso, o congelarlo, o simplemente pierden pues todas esas propiedades. Nosotros siempre hemos dicho sobre esa ley, siempre en el marco del debido proceso, la presunción de inocencia, recordando lo que decía Chávez, el propio presidente Nicolás Maduro, hacer justicia con más justicia. Claro. Que eso es lo que realmente caracteriza un proceso como el nuestro. Y la otra ley que se está trabajando ahorita, que la semana pasada fue presentada por Diosdado Cabello, que coordina el bloque parlamentario de la patria, una ley muy importante y bueno, realmente la presentó en ese momento Jorge Rodríguez, el propio presidente de la Asamblea, que se denomina Ley para defender los activos, los recursos y los derechos de Venezuela en el extranjero, tomando en cuenta que todas aquellas personas y que algunas de ellas venezolanas, independientemente del cargo que tengan, que conspiren contra el Estado y se confabulen con sectores en órganos extranjeros para defalcar a Venezuela, se les va a aplicar la ley de extinción de dominio.
fue aprobada en primera discusión y bueno, vamos para la segunda y en el marco de eso, tomando en cuenta los tiempos, se creó una comisión mixta que la integra la Comisión de Política Interior, la Comisión de Política de Economía y la Comisión de Política Exterior. Entonces ya estamos en ese proceso de estudiar y ver, recoger todas las opiniones, aunque la primera reunión está por darse, es una ley muy corta, muy completa, es casi perfecta, siempre es perfectible, pero muy necesaria. Por ello es muy importante la declaración que dio el presidente Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, cuando señala que era necesario que Guaidó y sus cómplices, sus secuaces, la señora esta que nadie conoce, que se llama Dinora Figuera, que recibió casi 400 millones de dólares que le pertenecen al Estado venezolano, y el señor denominado Juan Guaidó, que deben estar atentos que todos aquellos que se confabulen, que faciliten con su firma ilegal, pero que lo faciliten, van a tener una respuesta, no solamente en el ámbito penal cuando corresponda, sino en el marco de la ley de extinción de dominio. Y tienen que saber lo que eso significa. Claro, y más aún, diputada, aquellos que con su firma legal, porque a lo mejor ocupaban cargos dentro de la empresa del Estado o facilitaron las condiciones para también. Ahí se incluye inclusive a los profesionales del derecho. Algunas personas se han acercado, en el caso particularmente, y me plantean que no solamente a los abogados, todo aquel que esté involucrado para facilitar, tratar de legitimar algo que es imposible legitimar porque es antijurídico, deben también recaer sobre ellos la ley de extinción de dominio, porque ya basta que Venezuela continúe siendo atropellada, y cuando hablamos de Venezuela ahí sí es el pueblo venezolano, porque todos esperamos, todo el pueblo venezolano, independientemente de su postura política, esperaba que el presidente iba a hacer un anuncio importante el 1 de mayo, pero le ataron las manos. Y hizo, como siempre le hace, un gesto maravilloso, que creo que le habla a Chávez, e incorporó el tema en la categoría de la indexación para tratar de blindar. Eso es muy importante, porque en la opinión nuestra, en el partido decíamos, el presidente también está viendo cómo funciona sobre los bonos para ver posteriormente, en una interpretación nuestra. Ayer es importante que el pueblo venezolano lo sepa, los especuladores de la derecha en este país, o los que no son de la derecha, o no saben qué posición política tienen, han venido el año pasado afectando los precios en dólares. Lo que antes comprabas con $100, ahora compras, si antes comprabas todo lo relativo a una cesta por $100, ahora una cesta alimentaria, ahora utilizas $50, es decir, lo relativo $50, la mitad de lo que antes comprabas. Entonces eso es sumamente delicado y la necesidad de que darle todas esas alertas al presidente en relación a que tenemos que mantener la revisión inflacionaria, estar atentos particularmente a lo especulativo para que esa indexación que él logró de verdad pueda ser provechosa para nuestro pueblo. A veces, diputada, parte del problema, y por eso esta ventana es tan importante, esta y todas las ventanas que haya para opinión de expertos, para opinión de personas que estudian los problemas, que estudian también las soluciones, es determinar claramente quién es el enemigo. En el caso del salario, en el caso del golpe al poder adquisitivo, en el caso del golpe a los servicios, a los bienes y servicios, ha sido parte de toda la andanada de guerra contra Venezuela. Incluso, y hay que decirlo, todo el desfalco que se ha estado investigando recientemente, del cual hay ya unas decenas de personas detenidas y que están en proceso judicial, son parte de las andanadas desde Estados Unidos, desde las empresas vinculadas a Estados Unidos, porque quienes compraban la gasolina y quienes dejaron de pagar, están todos esos sectores vinculados
a toda esa mafia internacional que maneja el petróleo y que maneja también otro tipo de contrabando. Entonces, yo quería decir, porque yo venía pensando en el camino, a veces digo, resulta que tanto Guaidó como cualquier funcionario que haya estado, que haya tenido la confianza del gobierno nacional para llevar adelante una tarea y que la haya traicionado y que haya sido tocado, ellos no son ningunos héroes, no son inteligentes, no, ellos fueron tocados precisamente por tener debilidades, por ser personas con vicios, por ser personas sin honor. O sea, estos grupos solamente tocan a los que no sirven, a los que pueden vender a su mamá por un plato de lentejas, y ellos lo estudian. Entonces, es un tema que se entienda que ninguno de ellos, sobre todo los que fueron funcionarios nuestros, no eran revolucionarios. No eran personas comprometidas, eran personas con grandes debilidades que en algún momento estuvieron a lo mejor comprometidos, pero que sus debilidades le hicieron frágiles y fueron captados por estos sectores. Mira, el imperialismo siempre estudia a todos aquellos que necesita abordar de una manera u otra. ¿Cuáles son sus debilidades humanas? Si son hombres, como si es el tema de la mujer o es el dinero, cualquier debilidad que pueda conseguir. Ahora, yo creo que es muy importante tener en cuenta que independientemente de lo que haga el enemigo, es la fortaleza interna. Y cuando uno evalúa todo lo que significa el tema de la corrupción, el tema de corrupción está presente en cualquier sociedad. Ahora, es un hecho fundamentalísimo que el modelo capitalista es el que más se presta para eso. Si estamos construyendo con mucho esfuerzo, resistiendo una andanada, la andanada imperial, el bloqueo, es así como muy difícil suponer que estos personajes a quienes se les dio toda la confianza, el presidente, y cuando hablamos del presidente estamos hablando del pueblo, porque fue elegido por nosotros, hayan burlado esa confianza cuando tienes toda una agresión que tienes que trascender a ella y alimentar a este pueblo. Son tan criminales como Guaidó, como Julio Borges, son tan criminales, son exactamente igual o tal vez peores, porque los criminales son criminales, pero aquellos que consideran que son revolucionarios, gente digna, y burlen al pueblo, es triple el crimen, traidores a la patria, corruptos. Entonces, creo que esos hechos están allí presentes y nosotros hacemos un análisis. Bloqueo y un desfalco parte de la misma trama. ¿Quién queda en pie? Cuando le hacen críticas algunas veces, a los que le hacen críticas al presidente, uno dice, pero en la sana lógica, ¿por qué el presidente va a estar interesado que eso ocurra? Claro. Eso no tiene ninguna lógica. Cuando los padres de familia, hombre o mujer, madre o un ejemplo sencillito, nosotros hacemos, el padre o la madre hace lo que fuere para garantizar la estabilidad de los hijos. Es decir, no tiene, a menos que sea una persona con otras condiciones, pero no es el caso. El esfuerzo que ha hecho el presidente es mayúsculo. Chávez, yo digo, Chávez no tuvo que vivir esas cosas tan terribles que le ha tocado al presidente Nicolás Maduro. Y ahí está en pie, dando el todo por el todo, siendo un referente de lucha. Pueden haber críticas, sí, como todo ser humano, todos los procesos son perfectibles, todos somos perfectibles, todos los seres humanos cometemos errores, pero la disposición del presidente de colocarse al frente y dar esperanza y conducir este proceso es extraordinario. Es que además es conducir una guerra. Así es. Porque no se trata de conducir un Estado en condiciones normales o en conducir condiciones un país de paz. Bajo amenaza a la victoria. O sea, nosotros ciertamente, lo hemos dicho muchas veces, independientemente que aquí no caigan bombas, están cayendo otro tipo de bombas. Está subiendo el dólar, está subiendo la inflación, hubo desabastecimiento, hubo agresiones terroristas. No hay guerra por la habilidad del presidente, porque ya estaríamos en un país... Cierto, precisamente, o sea, es entender, o yo quisiera, diputada, desde su reflexión, es el tema de comprender, por ejemplo, en Irak generaron una guerra... Sí. Que estamos hablando de cientos de miles de muertos en Libia, que se apoderaron de Libia, que estamos hablando que 11 años después ese país está devastado y no tiene ninguna riqueza de las que tenían ni las reservas internacionales, porque 300.000 millones de dólares desaparecieron de los bancos
europeos. O sea, hicieron todo eso, atacaron Libia, atacaron Irak para llevarse las riquezas, en caso, llevarse el petróleo gratis. O sea, eso es una forma de guerra, donde invierten en terroristas, invierten en mercenarios. En Venezuela les costó meter mercenarios. En Venezuela les salió mal el tema de los mercenarios. En Venezuela les ha salido mal el tema de la guerra. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Bueno, revivir, por ejemplo, en este momento a Guaidó, cuando Guaidó había perdido todo el suelo político. ¿Y por qué lo reviven? Digo yo, pensando aquí, lo reviven porque, entre otras cosas, los que estaban enfrente del desfalco, que ellos también estaban articulando, están detenidos. Entonces, digamos que porque ellos necesitan. esta es una forma de guerra, o sea, este tema es una forma de guerra y es propia y se puede hacer cuando el capitalismo aprieta, cuando el capitalismo se muestra en su forma más descarada, como en el caso de las medidas coercitivas, que son parte de las medidas que pueden implementar en un sistema financiero capitalista, al que lamentablemente pertenecemos porque no tenemos alternativa al sistema financiero internacional en este momento. Pero eso es como entender que esto es una guerra y que el presidente ha logrado la paz y ha dado grandes batallas, no solamente a nivel internacional, sino también interno para lograr la estabilidad y lograr los recursos para la República. Mira, yo simplemente le agregaría que es una guerra de agresión. Es decir, es un país, nosotros no hemos actuado en contra de Estados Unidos en ningún momento, claro, como no lo hemos hecho con ningún otro país. Y eso es un delito, está prohibido por el derecho internacional en todo momento. Antes de Naciones Unidas y ahora con Naciones Unidas, no es posible lo que hace Estados Unidos contra Venezuela, es un delito. Es un delito y de unas magnitudes que que deberían ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Aprovechamos de decir que hay un juicio que Venezuela, una demanda que Venezuela consignó ante la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos y el señor Karim Khan, inglés, no ha hecho nada como fiscal para iniciar ese proceso cuando es público notorio, igual como sucede con Palestina. O sea, no han hecho nada, absolutamente nada, cuando el exterminio del pueblo palestino es abierto. No son víctimas potenciales, son víctimas reales. Son víctimas, entonces lo que están haciendo ellos justamente, el bien más importante para generar recursos para nuestro pueblo y atender sus necesidades, pretenden embargarlo. Eso es un crimen, eso es como una bomba nuclear contra el pueblo venezolano, y que este señor no se pronuncie, bueno, simplemente explica. Ahora, en ese marco, que no han podido ni podrán provocar la guerra civil, el magnicidio, toda aquella violencia que ellos han provocado hasta ahora, hay que reconocer que parte de la dirección del presidente Nicolás Maduro, cuando él convoca la constituyente en el 2017, en un momento en que todos suponíamos que íbamos a una guerra civil. Que íbamos a una guerra civil, nadie la quería. Bueno, nosotros, el chavismo no la quería, los otros la provocaron de mil formas. Y ahí está, una respuesta contundente, y eso es lo que a ellos los enerva. Estamos hablando del mundo, el imperialismo, que no solamente Estados Unidos, es la Unión Europea, es Canadá, por Dios, que es colonia británica, porque tenemos tantas reservas en lo histórico, en lo jurídico, en lo moral, que somos capaces de garantizar cualquier cosa para preservar la paz. La paz es más importante que cualquier bien que haya existido, porque teniendo paz podemos resolver nuestros problemas, dialogar, buscar, resistir, como está haciendo nuestro pueblo. Entonces, eso vale muchísimo. Mira, siempre quiero recordar lo que sucedió con Libia. Chávez estaba vivo y trató de crear una comisión, promover una comisión en Naciones Unidas para impedir que atacaran Libia, para impedir su invasión, porque sabía lo que iba a pasar. Lástima que algunos funcionarios libios no lo aceptaron. Ahí está. Nos vamos a un corte y seguimos analizando este importante tema, sobre todo desde la defensa ética de la Revolución Bolivariana, de la República Bolivariana de Venezuela y de los activos e intereses de la República. Nos vamos a un corte y seguimos con la diputada Ilenia Medina.
Continuamos en la balanza con nuestra invitada especial, la diputada Ilenia Medina, además embajadora de carrera, quien hoy nos acompaña haciendo un análisis de lo macro a lo particular sobre lo que ha ocurrido en relación a las medidas coercitivas, el desfalco en el caso de las empresas de la filial de PDVSA y de otras actividades vinculadas a esas agresiones contra Venezuela. Y ahora finalizando es la propuesta, porque todo análisis merece una propuesta. Es decir, nosotros tenemos que trabajar claramente el tema ético, democrático, porque han intentado vulnerarnos nuestra identidad, nuestros derechos, que por supuesto al vulnerar los derechos se vulnera la democracia. La democracia no son elecciones solamente. ¿Okay? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque el sistema liberal, el sistema capitalista tiene elecciones, pero no es democrático. Entonces hay que entender que democracia es que se ejerza efectivamente el poder por las grandes mayorías y en función del beneficio común. Si no es para el beneficio común, el beneficio de todos, el beneficio de la república, no es una democracia. Y nosotros hemos trabajado mucho desde la constituyente para acá el fortalecimiento del verdadero concepto democrático, no solamente a través de elecciones con un sistema electoral de vanguardia que garantiza la transparencia del proceso, sino también de otros mecanismos de participación política que garantizan que el pueblo asumamos el destino de la nación en diferentes espacios. Eso es democracia, y que se garanticen los derechos. Pero eso requiere, obviamente, de trabajar también el componente ético bolivariano. O sea, nuestra república tiene unas líneas claras en cuanto a la ética. Estamos hablando de garantizar la justicia para corregir las desigualdades. Esa es la función de la justicia en la República Bolivariana. Estamos hablando de una visión permanentemente antiimperialista y creadora desde la identidad, desde cómo nos vemos nosotros. Son parte de la ética y, por supuesto, el honor. El honor es algo que Simón Bolívar refirió en todo momento. Qué importante es que respetemos a nuestras autoridades, que nuestras autoridades sientan placer al ser respetadas por su honor, por su compromiso, por su ética, por su dedicación y por poder incluso entregar la vida por la patria, que es el bien común de todos. ¿Qué tenemos allí en ese aspecto? ¿Qué podemos trabajar de cara a seguir esta defensa y esta resistencia y a cultivar el honor que es tan importante, el honor de ser militar, el honor de ser maestro, el honor de ser médico, el honor de ser abogado, el honor de ser trabajador en cualquier área, porque estamos trabajando para la República, estamos trabajando para la comunidad, para las familias, para los niños de la patria? Bueno, yo creo que además de todo el fundamento histórico que nos legó nuestro padre, el libertador Simón Bolívar, en estos tiempos, él trató justamente de construir un nuevo modelo, y eso es lo que tratamos de seguir con otros elementos, ¿no? Para empezar, la diferencia entre un modelo capitalista y el modelo socialista, que está dirigido a construir el nuevo Estado en la nueva sociedad, y sobre un fundamento que es la igualdad y la distribución igualitaria de la riqueza, el interés común, el valor común. Yo creo que son, además de lo que has dicho, del honor, tiene que ver también con eso. La democracia no solamente son elecciones, es la participación protagónica por el bien común. Y en el caso nuestro, hablo como ciudadana, como revolucionaria y como responsable de un partido político, lo tengo que señalar. Nosotros, en el marco de lo que hemos visto, siempre hemos levantado la bandera de la ética. Promovíamos la ética socialista, una Venezuela ética y productiva. Suscribimos con el presidente Nicolás Maduro en el 2018 por una Venezuela ética, soberana, segura y productiva. Presentamos un nuevo modelo de gestión donde los trabajadores, en todos sus niveles, gerenciales, medios y base, fueran parte de la revisión de ese modelo de gestión que garantizara esas categorías, cualquier proyecto que fuera ético, con todas esas connotaciones, seguro, soberano, productivo, desarrollarlo de tal manera que garantizara la soberanía productiva. Ahora nosotros levantamos una declaración sobre la ética en la política
y en la gestión pública. Es muy importante que en el marco del Estado todos los órganos legislativos, Asamblea Nacional, consejos legislativos y concejales o los consejos municipales puedan activar una competencia propia, que es el control de la gestión. El presidente lo ha pedido muchísimo. Nosotros nos parece muy importante, por cierto, el gobernador Héctor Rodríguez recientemente elaboró el fin de semana una consulta pública para que el pueblo en todos los municipios del Estado Miranda evaluara una serie de servicios, cómo están, que se pronunciara. Eso es control de gestión, escuchar a la gente, que cómo pueden ellos dar sus orientaciones, es parte. ¿Qué defendemos nosotros? La necesidad de los consejos locales de planificación pública, que es la semilla del nuevo Estado y la nueva sociedad, que los conforma los alcaldes, los conforman los concejales y el poder popular organizado, que puedan definir, porque está en la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley de Consejos Locales de Planificación, el plan de desarrollo para cada municipio, porque lo estás viendo en la perspectiva colectiva. Si tenemos 100 bolívares, ¿cómo lo distribuimos? No lo vamos a distribuir en algo que nos beneficia a toda la comunidad. Ese ejercicio es fundamentalísimo. Planificar por todo tiene una rigurosidad en la ética y en la estética sumamente importante y tenemos que ponerlo en práctica. Nosotros ahorita, los trabajadores que militan en el PPT, en CBG y PDVSA, están proponiendo una constituyente de los trabajadores con el propósito de trabajar de la mano del presidente Nicolás Maduro para lograr garantizar la soberanía productiva, porque ¿qué es lo que dicen ellos? Si efectivamente el plan económico del presidente en el marco de este bloqueo tuvo resultados, porque se llevaron un poco de plata, los que traicionaron al país, ahora nosotros podemos asumirlo, somos los que garantizamos la soberanía productiva, sabemos dónde está el desfalco, por qué ocurrió, porque ellos desmontaron todos los instrumentos SAP, que no tenían por qué, o sea, todos aquellos instrumentos internos para saber lo que recaudas, lo que tienes que invertir, lo que está dirigido al Estado, etcétera. Y además con ellos se comprometen a, además de cumplir con el deber que tienen de garantizar partidas para el presupuesto nacional, garantizar las partidas necesarias para invertir en las empresas que corresponda, también sabrán cuánto les corresponde para su salario. Una visión de esa magnitud sería importante. Ahorita están discutiendo ellos, todavía no está declarada como tal, porque están dando los pasos para construir todo ese fundamento, será un reglamento interno, porque no se trata de apropiarse de las empresas, sino de verdad, de ser protagónicos de la perspectiva de la ética colectiva. Yo creo que eso es muy importante. Si los trabajadores hubiesen tenido justamente la posibilidad de ejecutar lo que ellos siempre han sido, los sujetos históricos de un proceso como este, no hubiese ocurrido esto. No tenemos la menor duda. Tenemos experiencias hermosísimas de trabajadores en ambas empresas, como ocurre en el resto del país. Nosotros hablamos de lo que más conocemos internamente, además que son los pilares de la economía venezolana, y han hecho un esfuerzo extraordinario. Lo que ellos han hecho no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Se amarraron el cinturón, se aguantaron al cansarse y garantizaron que las empresas siguieran produciendo. Innovan, llegan a inventar cosas, innovar para la elaboración de repuestos porque no había recursos. Es decir, han hecho cosas extraordinarias. Algún día habrá alguien que sea capaz de escribir esas historias hermosas. A ellos les corresponde ahora asumir ese liderazgo. Y creo que, bueno, es parte del debate político que están haciendo con el ánimo de lograr continuar adelante en este proceso que es muy visto por el mundo. Unos nos vigilan para hacernos daño y otros porque somos un referente de lucha. Esa es la ética en la democracia. Así es. Y eso yo creo que es fundamental, diputada, porque nosotros
tenemos que reconocer el gran trabajo que han hecho los diferentes hombres y mujeres en las diferentes industrias del Estado, en las diferentes también, no solo industrias, sino también, digamos, que en la administración pública en general. O sea, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho amor por los años que se han dedicado a la administración pública, han continuado soñando con llevar adelante la función del Estado, aún cuando estábamos siendo y estamos siendo agredidos. ¿Agredidos de qué manera? Porque la agresión con las medidas coercitivas afecta principalmente a la administración pública. Sí. Porque en el caso de Venezuela, al ser un Estado fuerte, un Estado que produce la gran cantidad de ingresos, el 98% de los ingresos los producía en la industria nacional, la industria del Estado. O sea, al atacarlo a ellos, por supuesto, golpeas a los trabajadores de la administración pública, minimizas, vuelves el Estado a un Estado mínimo, que eso fue lo que se intentó, perjudicas notablemente el bienestar de toda la familia venezolana, generas las migraciones económicas, generas condiciones de desigualdad, ¿ok? O sea, impones de alguna manera todos los vicios del modelo capitalista al generar desigualdad dentro de la nación. Obviamente ahí se construye un caldo de cultivo para la corrupción. Ellos lo saben. Entonces, lo buscan, lo procuran. Lo procuran. Entonces es un tema creado, procurado y que estamos venciendo y que vamos a seguir venciendo porque esto va a estar siempre, porque además estamos hablando de, digamos que de eso no se llama política, sino de decisiones del imperio de las grandes transnacionales por seguir acaparando riquezas en el mundo. Entonces, mira, hay un ejemplo, antes de que concluya, cuando el COVID, y estábamos realmente una semana, 7+7, creo que lo llamó el presidente, el mundo entero paralizado, gente que estaba pasando hambre en los países desarrollados, entre comillas, y Venezuela fue un ejemplo. En todos los espacios había frutas, verduras, es decir, cerrados, bloqueados. Y con COVID, Venezuela fue uno de los países que mejor salió en la calificación mundial, menos letalidad, personas atendidas. Es decir, un esfuerzo extraordinario, es un ejemplo. Y allí te define lo que venimos haciendo desde hace 24 años ya. Así es. No, y además no solo eso, sino que ahí también hay un elemento importante, que se unieron los venezolanos y las venezolanas, independientemente de posiciones religiosas, ideológicas, políticas. Allí estuvieron dando la batalla junto al presidente de la República, al Gobierno Nacional, a la Comisión Presidencial contra el COVID, a cada una de las familias, y todos nos dimos la mano para salir adelante y salir de la mejor manera con el menos daño posible, aunque tuvimos muchas pérdidas, evidentemente gente muy querida en todas nuestras familias, en todos nuestros espacios, cifras mínimas pero en relación comparadas con Europa, digamos que dimos una batalla y salimos mejor librados que otros países. Igualmente ocurre con esta situación de el robo a circo, también la situación del Esequibo, que en otro momento hablaremos de ella, que es más de lo mismo, o sea, es la misma tenaza que nos están aplicando y así otras cosas que nos han ido aplicando y que merece que todos los venezolanos y todas las venezolanas reconozcan las diferencias que tenemos y busquemos puntos comunes. El punto común es la defensa de la República, que nacimos con Bolívar, que nacimos con Miranda. La unidad nacional. O sea, exactamente, unidad, unidad y unidad. Gracias, diputada, por habernos acompañado. Un abrazo a todos los que están en la vanguardia de la defensa de la República, nuestro reconocimiento al presidente de la República, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a la Procuraduría General, a todos los que hacen esfuerzo, al presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, a todos los que hacen un gran esfuerzo porque estamos en un mundo antijurídico, son acciones de fuerza que desbocan, que van más allá del tema normativo, de las posibilidades y que cuesta mucho enfrentarlo. Entonces, un abrazo y la bendición desde aquí.